¿Cómo describirías tu personalidad en 3 palabras? ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida y cómo lo superaste? ¿Cómo me gustaría que me recordaran las personas que me conocen, tanto a nivel profesional como personal? ¿Qué significa para ti la autenticidad y cómo la practicas en tu vida diaria? ¿Qué es lo que más valoro de las relaciones interpersonales? Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Nicole, soy psicóloga y hoy vamos a tener una conversación del alma que llevamos procrastinando. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Carvajal. Este es mi primer episodio del podcast. Bienvenidos a este sueño. Estoy aquí, obviamente tengo muchos nervios, pero bueno, siempre hay una primera vez, siempre está ese espacio en el cual pues podemos cumplir nuestros sueños y bueno, este es uno de ellos y uno de mis más grandes, así que bienvenidos. Este primer episodio se va a tratar sobre mí, quién es Nicole Carvajal, más allá de ser psicóloga, de bueno, todo lo que me compone. Mi nombre es Nicole Tamara Carvajal Torres, tengo 24 años, soy colombiana, nací en Cali, Valle del Cauca. Mi familia es una familia pequeña, está compuesta por mis padres y mi hermana y mis mascotas. En este momento de mi vida estoy viviendo en Estados Unidos, decidí emigrar a mis 23 años. Tomé esa decisión porque, bueno, era un sueño que tenía desde pequeña y lo pude cumplir pues el año pasado. ¿Qué soy más allá de ser psicóloga? Que la psicología es mi profesión. Bueno, soy una persona muy carismática, muy alegre, siempre me gusta estar como feliz, soy muy energética, entonces me gusta mucho hacer ejercicio o bueno, estar haciendo una actividad que me guste. He descubierto que me gusta cocinar, es como un lenguaje del amor. Soy una persona muy leal, me gusta mucho ser genuina, me gusta relacionarme con gente que conecte conmigo en el sentido de que pues tengamos gustos similares. Me gusta mucho hablar con las personas, aunque soy una persona tímida al principio, o sea, no es como que yo llegue a un lugar y pueda entablar una conversación de una, sino que tengo que sentir como esa confianza o esa apertura para poder hablar con las demás personas, pero sí me gusta hablar bastante y de muchos temas en general. Y por eso, pues este canal, porque siento que, dado que me gusta estudiar demasiado, entonces siento que tengo mucha información y que a muchas personas les serviría esta información, incluso cómo me sirve a mí, entonces por eso decidí también cómo crear este espacio. ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta mucho, me encantan los animales, en especial los perros. Para mí son como, tengo una conexión energética muy fuerte con ellos y cada vez que veo un perro es como sinónimo de felicidad, o sea, como que me alegran el día. Y en sí, los animales como tal. Soy muy sensible, soy una persona hipersensible, entonces ciertos temas pues me abruman más de lo que usualmente le pueden abrumar a otras personas. Por ende, no veo noticias, no veo cosas que tengan que ver, no sé, con violencia y demás, porque para mí es como demasiado, demasiado sensible. Entonces no me gusta consumir ese tipo de cosas. Entonces, sí, esa es como una breve introducción de lo que soy yo. Igual traje unas preguntas como para no desviarme, porque puedo llegar a desviarme hablando de otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo describirías tu personalidad en 3 palabras? Una sería alegre, me caracteriza mucho, como que ser una persona alegre, me encanta hacer bromas, me encanta reírme, me encanta jugar con las personas, o sea, pues como que, no sé, hacer chistes, en fin, como que tener esa niña interior muy activa y ese fuego muy activo, eso me caracteriza mucho. La lealtad, para mí la lealtad es súper importante, es como uno de mis pilares más importantes. Y otra que me caracterice, ser arriesgada. Aunque a veces estoy llena de miedos y aunque a veces tengo muchas dudas, soy una persona muy arriesgada, como que igual me lanzo. Igual aunque yo no sepa qué hay, igual aunque yo no sepa qué viene, me intento lanzar y este es un claro ejemplo de mi primer episodio. Obviamente lo procrastiné mucho porque el miedo, las dudas y qué voy a decir y cómo lo voy a hacer y es que yo no soy experta y demás, pues obviamente siempre llegan y como que me hacen procrastinar ciertas cosas, pero bueno, este es uno de los ejemplos de que soy muy arriesgada. Entonces así me definiría en 3 palabras. ¿Qué me motiva cada mañana a levantarme? Por mucho tiempo en mi vida
tuve situaciones en las cuales no me quería levantar. Y sí, más que todo en mi adolescencia, porque realmente yo soy una persona que no cuenta lo que siente ni lo que le pasa a las demás personas. O sea, soy una persona excesivamente reservada con lo que siente y con lo que le pasa y solamente lo hago pues por medio de terapia o por medio de mi journal o simplemente mi conexión con Dios y demás, pero no soy una persona que vaya abiertamente contándole mis experiencias a los demás. Ahora, este canal también es para eso, porque es algo que llevo trabajando mucho tiempo y si bien ya es mejor ahora, pues sí quiero como que comunicarle mis experiencias a las demás personas y que esas personas también se sientan identificadas porque sé que no estoy sola pasando por lo que estoy pasando. Entonces, ¿qué me motiva cada mañana a levantarme? La verdad, crear la vida de mis sueños, vivir en mi presente, este sueño, muchos sueños que tengo alrededor de esto. Para mí, lo más importante es dejar una huella en el mundo y creo que esa es como mi motivación. ¿Qué huella voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a impactar a los demás? Porque eso es como mi propósito más grande, como servir. Para mí, ayudar a los demás es algo que a mí me llena demasiado y creo que por eso este medio y por eso mis redes sociales y también por eso mi carrera como psicóloga. Entonces, para mí más que una profesión es como mi propósito y eso es lo que me ayuda como a motivarme todos los días a seguir aprendiendo, a seguir trabajando, a seguir creando, porque por muchos años de mi vida pensé que yo era una persona que no era creativa y pensaba que solo la creatividad era dibujar y pintar bonito y realmente la creatividad se compone de muchas cosas y soy una persona supremamente creativa a nivel de ideas y a nivel de escritura de forma impresionante. Entonces, darme cuenta de eso me enseñó que yo también soy muy creativa y que también puedo crear muchas cosas que le pueden llegar a muchas personas. ¿Qué haría si no fuera psicóloga? Yo creo que sería veterinaria porque me encantan los animales. Claramente que es que hay un punto y es que yo no soy como muy el tema de la sangre y ese tipo de cosas, eso sí me frustra un poco. Cuando yo era muy pequeña, siempre que me preguntaban que qué quería hacer cuando fuera grande, decía como que dejar una huella en el mundo, pero siempre me relacionaba con carreras como, no sé, derecho, lo que decía derecho era defensora de animales, o quería ser médico, o pues al final cuando ya estaba más grande, como en grado décimo, decidí que quería ser psicóloga. Aunque no tenía ni idea cómo funcionaba, simplemente llegó a mí y fue como que sí, yo voy a ser psicóloga. No sabía nada, no sabía de qué estaba compuesto, nunca había ido a terapia, pero simplemente esa fue la decisión que tomé. Pero sí, si no fuera psicóloga, yo creo que hubiera decidido ser veterinaria, porque los animales y yo tenemos una conexión muy fuerte y para mí son seres magníficos. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida y cómo lo superaste? Creo que uno de mis mayores aprendizajes en la vida ha sido reconocer y tal vez saber quién soy. En muchos momentos de mi vida fui una persona que no sabía quién era. Creo que toda mi adolescencia fue esa sensación de no sé qué hago aquí, no sé para dónde voy, no sé quién soy, no sé nada y trataba de encajar mucho en moldes que no me correspondían a mí. Trataba de ser amiga de personas que ni siquiera conectaba con ellos, trataba de hacer cosas que los otros hacían que a mí no me gustaba y siempre trataba de como parecerme a alguien más, pero nunca estaba como enfocada en mí. Y yo sé que esa edad es muy vulnerable y que uno obviamente está tratando de ponerse un montón de máscaras y tratar de encajar en ciertos lugares que no corresponden. Pero creo que esa fue una etapa muy desafiante. Primero porque era una persona que casi nunca hablaba. Segundo porque estaba como muy sola atravesando esto y que nadie sabía. Y tercero porque tenía muchas dudas, no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía si realmente lo que escogía me gustaba. Entonces mantenía practicando un montón de cosas. Entonces si mi amiguita practicaba voleibol, yo también iba a practicar voleibol. Si mi otra amiguita, no sé, comía cierto tipo de comida, yo también la comía. O sea, y no era porque realmente me gustara, sino porque trataba de encajar y no encontraba qué era
lo que me hacía feliz o tal vez lo que me complementara a mí o lo que me sumara a mí. Simplemente era como que voy a hacer esto porque el otro lo hace. Entonces creo que fue una etapa muy difícil porque nunca lo comuniqué, nunca lo hablé con mis papás, ni con mi hermana, ni con nadie. Simplemente lo viví y me sentía muy perdida y muy sola y no me sentía sostenida y en ese momento de mi vida pues no tenía una relación con Dios, creo que estaba muy peleada con Él. Entonces era como ir al colegio y ser la persona más feliz del mundo y muy alegre y demás, pero era llegar a mi casa y encerrarme en el cuarto y empezar a preguntarme qué está pasando y quién soy yo, y yo no tengo dones y yo no tengo gustos y yo no sé hacer nada. Y entonces todo el tiempo era como ese cuestionamiento a mí misma de quién soy, qué hago aquí. Y fue difícil porque sin terapia, pues, y sin ayuda, pues, sin hablarlo, simplemente era como que todo el tiempo me trababa las cosas y, y no sabía qué rumbo tomar. Y la pregunta es, ¿cómo lo superaste? A medida que fui creciendo, pues obviamente fui madurando y fui entendiendo muchas cosas y ya veía como que me gustaba y que no. Sin embargo, esa necesidad de encajar también seguía existiendo, pero cuando empecé como con mi proceso de crecimiento personal, que fue más o menos alrededor de el 2000, finalizando el 2019, comenzando el 2020, que llega la pandemia, entonces sí estás mucho contigo mismo y demás. Ahí fue cuando yo me empecé como a experimentar y a saber y a entender qué era lo que quería y qué era lo que me gustaba y quién era yo y qué podía transmitir yo. Entonces fue con ayuda de terapia, fue con ayuda de mentores, fue con ayuda de crecimiento espiritual, con mi conexión con Dios, que yo realmente pude superar esta etapa. ¿Cuáles son tus pasiones o hobbies fuera de la psicología? Mis pasiones, me encanta hacer ejercicio, no sé, me hace sentir como muy viva, me encanta hacer ejercicio funcional, es de los que más me gusta hacer. Me encanta bailar, es una de las cosas que me encantan. Incluso mucho tiempo fue como un sueño frustrado y decía como que, ay, yo quiero ir a una academia y participar. En este momento lo estoy considerando en el momento en el que pueda encontrar un lugar de en serio cumplir ese sueño, pero ya no lo veo como un sueño frustrado, sino como una posibilidad que a futuro lo haré. Me encanta la naturaleza, me encanta todo el tema de salir a caminar en la naturaleza, el mar, toda esa conexión que puedo tener con la naturaleza. Me encanta jugar con animales, gatos, perros, me fascina, es como uno de mis hobbies favoritos. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer libros de crecimiento personal y también novelas románticas, me fascinan las películas románticas y las películas de Navidad, me encantan. De muñequitos también, como todas las de Disney, y eso me gustan mucho. Me gusta cocinar, eso lo he descubierto ahora que estoy en mi vida de independiente. Me gusta mucho cocinar y me queda bueno. Y ya por ahora creo que eso así, esos son como mis hobbies fuera de la psicología. ¿Cómo me gustaría que me recordaran las personas que me conocen, tanto a nivel profesional como personal? Uf, yo siento que me gustaría que me recordaran como una persona auténtica, una persona arriesgada por cumplir sus sueños y una persona como muy feliz. Siento que esas tres cosas me gustaría que las demás personas me recordaran. Y tengo una filosofía de vida en la cual pienso que uno en esta vida no viene a sufrir, que siento que hay creencias en la sociedad en la cual siempre te van a decir cómo es que tú tienes que sufrir para vivir bueno o es que tú tienes que sufrir para tener algo y siempre como esa sensación de un exceso de trabajo y un sacrificio y para mí esa visión ya no es tan latente en mí. Siento que en esta vida vinimos a simplificar las cosas, vinimos a ser felices y aunque yo sé que el proceso de vida de todas las personas es distinto y las vivencias de todas las personas es distinto, cada persona elige si sufrir o no. No quiere decir que las experiencias no duelan, pero tú eliges si sufrir o no. Entonces, para mí, que me recuerden feliz, que me recuerden auténtica y que me recuerden arriesgada, para mí es algo que le puede ayudar a otra persona a inspirarse, porque aunque siempre nos pongamos muchos limitantes antes de cumplir un sueño, igual tenemos que arriesgarnos a hacerlo. ¿Qué pasa si
no pasa nada o qué pasa si pasa mucho. Entonces, para mí eso es muy importante. La autenticidad creo que es la esencia que tiene cada ser humano y es lo que tú eres y es lo con lo que tú viniste a mostrarle al mundo, que ser tú es la clave en general y la felicidad. Para mí, que uno vibre en felicidad y que realmente esa emoción nos acompañe siempre es de las cosas más bonitas. Entonces, sí me gustaría que me recordaran por eso. Esta pregunta es súper inspiradora. ¿Qué significa para ti la autenticidad y cómo la practicas en tu vida diaria? No siempre fui auténtica, como les conté, no siempre sabía lo que quería, no siempre sabía quién era yo y creo que me sigo descubriendo y creo que toda la vida me seguiré descubriendo porque en cada etapa de mi vida pues uno cambia, pero para mí el ser yo me ha llevado a hacer muchas cosas y a conectar con muchas personas de forma genuina y realmente conectar con esas personas. Entonces, ¿cómo practico la autenticidad? Haciendo lo que me gusta, escuchándome a mí misma, escuchando a mi intuición, buscando qué es lo que realmente me gusta, con lo que conecto, con lo que no conecto. Tu cuerpo y tu sabiduría interna siempre saben. O sea, siempre saben lo que te gusta, siempre saben lo que no te gusta. Y esa es como esa parte que uno muchas veces bloquea y no escucha y siempre está buscando a nivel externo. La practico mucho tratando de escucharme a mí, tratando de escucharme a mi cuerpo. Por ejemplo, si me como algo y no me gustaba y no sé, y mi cuerpo reacciona como inflamándose, pues ahí también me aprendo a conocer. Es que, o sea, me comí algo que realmente no. Lo mismo con todas las experiencias de mi vida. Hay personas con las que no me siento bien y no puedo conectar en esa parte como auténtica. Hay situaciones, experiencias con las que realmente no vibro y no puedo ser auténtica y creo que donde se me permita ser auténtica es donde quiero estar, porque es un pilar muy importante en mi vida. Entonces la practico todo el tiempo escuchándome, haciendo lo que me gusta, haciendo los hobbies que me gustan, creando las creencias que me gustan, creando la vida que me gusta. Entonces, eso es como la practico a diario. ¿Cuál es tu mayor fortaleza como persona y cómo la has desarrollado? Mi mayor fortaleza, siento que la he aprendido en la vida y creo que es la paciencia. Y eso me lo ha enseñado todo este caminar. Para mí la paciencia me hace replantearme cosas, me hace pensar antes de actuar. Por mucho tiempo de mi vida yo fui una persona muy reactiva y era como que simplemente reaccionaba a todo lo que pasaba o a lo que las personas hacían o a lo que las personas decían y era muy hiriente con lo que decía y con lo que le decía al otro. En este momento de mi vida he desarrollado mucho la paciencia y creo que la paciencia es la conciencia. Entonces esa conciencia que me permite salirme un poco de la situación y ver qué está pasando y ver cómo puedo reaccionar. Y eso me ha llevado a tener mucha fortaleza porque al final me ayuda a entender las situaciones desde un punto más consciente y no tanto desde la emoción que estoy viviendo y cómo podría reaccionar desde esa emoción. Y esa fortaleza me ha llevado a surfear situaciones en las cuales yo diría como que si fuera mi yo de antes hubiera reaccionado súper mal, pero es mi yo de ahora y entiendo como toda la perspectiva de la situación y reacciono de una forma mucho más tranquila. Y eso no quiere decir que no cause emociones en mí, claro que sí, pero tengo esa regulación para sostenerme, esa paciencia para entender y simplemente tomar decisiones mucho más calmadas que lo haría antes. Entonces, de esa forma lo he desarrollado y claramente con terapia. ¿Qué es lo que más valoro de las relaciones interpersonales? La lealtad. Para mí la lealtad es lo más importante. Una persona que sea leal a mí siempre va a tener mi lealtad hacia ella y siempre va a tener como esa parte incondicional de mí. Que una persona sea genuina conmigo es lo que más me llena. Entonces siempre voy a estar como para esa persona. Soy una persona muy incondicional y que siempre va a ayudar como a las personas que tiene alrededor, amigos, familia y demás, pero siempre y cuando sienta que haya esa lealtad. ¿Hay algo que crees que muy pocas personas saben sobre ti? No sé, pues yo creería que mi parte espiritual, como que creo que muchas personas de mi pasado no conocen esta versión espiritual de mí. Soy una persona muy espiritual, creo mucho en los ángeles, me conecto mucho con ellos, he desarrollado un don que es como la canalización angelical y creo que esto no lo sabe casi nadie. He vivido un proceso muy bonito de tener esta conexión con Dios desde un ámbito mucho más personal y no tan religioso, es decir, como que yo no tengo ninguna religión ni nada,
respeto mucho las creencias de los demás, pero simplemente para mí la conexión es con mi ser, con mi sabiduría interna, con mi yo superior y siempre estoy como en esa onda, entonces sí, como que creo que las personas no saben sobre mi espiritualidad y lo importante que para mí es conectarme todos los días, meditar todos los días, orar. Para mí orar es meditar, entonces sí, como que esa comunicación todos los días me lleva a ser una persona muy espiritual y a estar muy sostenida. Entonces creo que sí, creo que eso no lo saben muchas personas. Y por último, ¿qué te hace sentir plena y en equilibrio en tu vida? La vida siempre va a ser una montaña rusa, o sea, es todo el tiempo van a haber cambios constantes. No hay esa parte de la vida en la que la vida esté plena, pues sí tenemos ciertas épocas, pero siempre va a haber cambios porque estás en esta experiencia humana para aprender. Entonces, realmente, ¿qué me hace estar en equilibrio? Estar sostenida mucho a nivel espiritual. Como te digo, soy una persona muy espiritual, entonces estar muy sostenida más es sentirme en equilibrio, conectarme mucho con la tierra en general, animales, la naturaleza, respirar, me hace sentirme muy sostenida también. La terapia me hace llevar una vida en equilibrio totalmente porque puedo compartir con alguien lo que estoy sintiendo, porque puedo recibir herramientas de esa persona. Eso me hace sentir mucho en equilibrio y nada, escucharme a mí misma, qué estoy sintiendo, qué no estoy sintiendo. A veces me siento en desequilibrio, es normal, es parte de la vida, es parte de la experiencia humana, pero como te digo, he desarrollado la paciencia y creo que esa ha sido mi mayor fortaleza también para mantenerme en equilibrio en ciertas situaciones que pues han sido muy difíciles para mí, pero que al final me han llevado a surfearlas de esa manera. Bueno, se acabaron las preguntas. Esto era como la introducción que les quería hacer. En este podcast lo que vamos a hacer es como hablar de esas cosas que quizás no se habla en la sociedad, quizás de esos temas tabús. Vamos a tener esas conversaciones que hemos procrastinado, esas conversaciones del alma que hemos procrastinado muchas veces. Yo, como te digo, todo el tiempo estoy absorbiendo información, entonces me gustaría compartírtela. Entonces sí, cada semana nos vamos a ver, vamos a hablar de un tema diferente, les voy a traer preguntas, obviamente en mis otras redes sociales voy a traer ideas y que ustedes también me den ideas porque esto es como un equipo, que lo ideal es que estemos pues juntos conectados y nada, esto era lo que les quería contar, este fue el primer episodio. Estoy muy feliz, muy emocionada. Es un sueño para mí. No saben todos los años que yo manifesté estar aquí sentada grabando el primer episodio, conectando con personas y que ojalá esto le llegue a muchas personas y que conecten conmigo. Igual en la cajita de descripción te voy a dejar como mis redes sociales donde me puedes seguir. En Instagram estoy muy activa y todo el tiempo estoy poniendo en mis historias tips, ideas y demás. Y también en TikTok también estoy poniendo tips, ideas y bueno, conecto más con las personas y con la audiencia. Entonces sí, lo voy a dejar por aquí, tagueado, para que me sigas, también te suscribas a este canal. Y bueno, se vienen muchas cosas este año. Este año se vienen masterclass, se vienen programas, se vienen guías. Entonces sí quiero que estés muy pendiente porque lo que viene es crecimiento y bueno, tanto yo crezco en mi parte como personal y laboral y en esta área, pues también te ayuda a crecer a ti con toda la información que te puedo entregar. Quiero agradecerte mucho por ser parte de este sueño, por haber llegado hasta este momento, por escucharme y bueno, te invito a que te suscribas y muchas gracias por ser parte de este sueño.